Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá tenemos la segunda parte de lo que es genética, de la parte, la primera parte la van a encontrar seguida en este video. Si no la vieron, por favor les pido que vayan a la primera parte, que es bastante importante porque es la parte básica de lo que es genética, ¿no? Bien, veamos qué es el ADN, ¿sí? El ADN es una molécula compleja compuesta por dos cadenas que contienen los genes. Las dos cadenas, y les voy a pasar a explicar cómo están compuestas, por qué están compuestas, etc. Tenemos estos vendrían a ser las barandas, se podría decir, las barandas de la escalerita, ¿no? Vamos a ponerlo en criollo. Estas escaleritas están compuestas por azúcar, fosfato y, esperen que no me acuerdo el nombre, y por nucleótidos, ¿no? Que tiene una base nitrogenada, digamos, ¿no? Y las bases nitrogenadas son de dos tipos, ¿no? Que son estas que ven acá. La adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Tenemos la adenina y la guanina y la timina y la citosina, ¿no? Por eso van a ver las iniciales de estas, ¿no? Bueno, que son las que están acá, ¿no? Y gracias a la ley de herencia de complementariedad, quiere decir que por cada T que haya, va a haber una A del otro lado, ¿sí? Que le corresponda. Es como un rompecabezas, digamos, ¿no? Por cada T que haya va a haber una A, por cada C que haya va a haber una G, por cada T una A, por cada G una C y así sucesivamente, ¿no? Por toda la molécula de ADN, ¿no? Básicamente está compuesto por esto. ¿Qué pasa acá? Estos se llaman puentes, ¿no? Puentes de hidrógeno, ¿no? Que se dicen que son no covalentes, es decir, que son débiles, ¿no? Pero es necesario que sean débiles para que luego en la parte de replicación se puedan dividir, ¿no? Se pueda romper esta cadena para poder ser copiado y posteriormente ser llevado al ribosoma para que ahí se procesen las proteínas, se realice la síntesis de las proteínas, ¿no? Entonces es necesario. Acá tienen una parte teórica que es un gen, que es, bueno, que acá se los puse en este dibujito para que se entienda mejor. Yo creo que con dibujos se comprende mucho más todo. Bueno, y esta es la importancia fundamental que tiene el gen, ¿no? Que dice que contiene la información suficiente para poder producir proteínas, que luego van a cumplir funciones importantes, que incluso algunas proteínas se van a unir con otras para cumplir funciones importantes, ¿no? No solamente con ciertas características como puede ser el color de ojos, de cabello, etc., ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esto. Bueno, los genes. Acá explica un poco la importancia de los genes que producen proteínas. Bueno, esto es más o menos lo que acabo de explicar. Bueno, esta parte que dice también están aquellas proteínas que asociadas con otras moléculas permiten procesar la lactosa, ¿no? Que hay chicos, por ejemplo, que tienen galactosemia, por ejemplo, y al nacimiento, por suerte, hoy tenemos un estudio que se hace al momento del nacimiento, que se llama FEI, en donde permite evaluar este tipo de proteínas, ¿no? de la lactosa. Así que bueno, ahí tenemos eso. Bien. Bueno. Después tenemos el ADN, ¿no? Que el ADN tenemos dos funciones. No se embarullen con esta parte porque si no se van a ir por cualquier lado y la verdad que no es la idea. Bien, tenemos que
una propiedad biológica esencial es la capacidad de duplicación de la molécula, que esa es la primera función del ADN, la de replicación, es la capacidad que tiene de poder duplicarse a sí mismo, ¿sí? A través de este proceso, ¿no? Por supuesto. Bueno, y la otra es la síntesis del producto génico, que vendría a ser la síntesis de proteína, para que me entiendan mejor, ¿no? Bien. Bueno, el organismo crece mediante mitosis y meiosis, y esto es importante que recuerden lo que hablé en el video anterior. Nosotros decíamos que hay, el organismo, está compuesto por células, ¿no? Las células a su vez tienen un núcleo, que dentro del núcleo están los cromosomas, ¿no? Tenemos dos células, tenemos dos tipos de células, digamos las somáticas, que son los 46 cromosomas que cumplirían el número diploide, y el número haploide, que vendrían a ser los gametos, que son las células sexuales. Acuérdense que células sexuales no es lo mismo que los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son XY, en el caso del varón es XY y en el caso de la mujer es XX. Bueno, esos son cromosomas sexuales. Los gametos, ¿no? O también conocidos como células sexuales, son 23, ¿no? Y corresponden a la meiosis, ¿no? Los sexuales corresponden al proceso de meiosis y los somáticos corresponden al proceso de mitosis, que son dos procesos de división celular, ¿no? Que tienen ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la mitosis lo que se va a producir es que de estos 46 cromosomas salgan dos células hijas, se dupliquen, ¿no? Entonces vamos a tener el doble, es decir, 92 moléculas de ADN, ¿no? Para después poder dividirse. Esto es la replicación, básicamente, ¿no? Después vamos a explicar bien exactamente lo que es la replicación y cómo se replica, etc. Pero como para que entiendan. Este proceso hace que el material genético se duplique, entonces tenemos dos células idénticas. Acá se hacen de la célula madre, de la célula madre salen dos células hijas, ¿sí? Por eso hay 92, perdón. Bueno, y por otro lado, en la meiosis, que tiene que ver con las células sexuales, es decir, que son 23, se reduce a la mitad, consiste en la división, también en una división celular, pero en vez de dos van a ser 4, ¿sí? O sea, de una célula madre van a surgir 4 células hijas, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, acá hacemos una aclaración. Esto es importante. La mitosis, las dos células hijas son idénticas genéticamente. En cambio, en la meiosis no, ¿no? Y esto se produce son genéticamente diferentes y se produce por un proceso que se llama entrecruzamiento, que es lo que nos permite, digamos, entender las diferencias que tenemos entre todos nosotros, entre la población. No todos somos iguales, si no seríamos todos iguales. Si fueran todos genéticamente iguales y no existiría la meiosis, entonces seríamos todos iguales, ¿no? Físicamente, quiero decir, en el fenotipo, ¿no? Seríamos todos iguales, pero gracias a este proceso de entrecruzamiento, que es azaroso, permite entender la diversidad en cuanto al fenotipo, ¿no? Bueno, acá un poco se explica lo que yo ya había dicho. Acá vamos a ver el tema de replicación. Se los voy a explicar en criollo como para que me entiendan. Lo primero que tiene que suceder es que la cadena de ADN se separen, o sea, las dos cadenas que habíamos hablado. Esta es una molécula completa de ADN. Cuando sucede la replicación, lo que sucede es que se divide, se rompe, por eso decíamos que era importante esta unión sea no covalente, porque para la replicación es necesario que estas dos cadenas esta cadena de ADN se rompa, ¿no? Lo que se replica, es decir, esto,
por sí sola la molécula de ADN no puede salir del núcleo. Pero si se rompe la cadena de ADN a través de esta replicación, por ejemplo, si sale esta porción, puede salir esta porción de ADN del núcleo a través del ARN-M, ARN mensajero, ¿no? Que es el que lleva toda esta información, la copia, lleva toda esta información, una vez que está maduro, sale del núcleo, se instala en el ribosoma, a través del ARNT, que es el ARN transmisor, que es el que traduce, digamos, en códigos genéticos, o sea, los códigos genéticos los traduce para poder producir a través de tripletes, que son los tripletes que son, por ejemplo, adenina. Lo único que se reemplaza es la timina por uracilo, ¿no? Bueno, pero eso lo voy a explicar más adelante más detallado. No me quiero ir por las ramas, ya me fui, pero bueno. No se mezclen con eso. Estábamos en que tenemos una molécula de ADN que para poder ser replicado no puede salir toda la molécula de ADN de la célula. Entonces lo que se hace es necesario que se rompa esta cadena de ADN. Una vez que se rompe por esta ruptura de este puente, esto deja dos cadenas simples de ADN. Y gracias a las leyes de complementariedad van a ser indispensables en este proceso. ¿Por qué? Porque gracias a la ley de complementariedad nosotros sabemos que por cada timina, por ejemplo, va a haber que por cada T va a haber una A, por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias a esta ley de complementariedad es que se puede copiar solamente una cadena de ADN. Es decir, que voy a poder deducir de alguna manera, si yo copio solamente una cadena de ADN, que vendría a ser esto, ¿no? Solamente una porción del ADN, voy a poder deducir cuál es la otra cadena de ADN. Es decir, si acá yo tengo una A, yo voy a suponer que de este lado va a haber una T. Si yo acá tengo una C, voy a suponer que acá voy a tener una G del otro lado, ¿no? No sé si se me comprende bien. Bueno, esto es por la ley de complementariedad. Cuando digamos, estas cadenas se dividen, el ADN simple utiliza una cadena preexistente, es decir, la que va a copiar, digamos, para generar otra cadena complementaria. Ningún sector del ADN puede quedar sin replicar. O sea, se replica toda la molécula, digamos. No es como un rompecabezas, por eso le decía. Vamos a continuar. Esa es la replicación. Después, la síntesis del material genético. Acá hablamos de ARN mensajero, ribosómico, transferencia, etc. Bueno, acá hablamos un poco de esto porque va a ser importante. Acá hablamos incluso de transcripción y traducción, que era un poco lo que les estaba hablando. Básicamente, decíamos que el ADN no se sintetiza de forma global, sino que lo hace por segmentos, ¿no? Esto tiene que ver básicamente con la síntesis. Síntesis de material génico quiere decir que toda esta información que se replicó se lleva al ribosoma donde se produce, perdón, donde se produce donde se producen las proteínas que van a ser unidas a otras proteínas para cumplir ciertas funciones, ¿no? Bueno, es un poco esto, ¿no? Bueno, la información genética del ADN es copiada mediante un proceso llamado transcripción en la molécula ARN, ¿no? Y ahora vamos a pasar a explicar lo que es transcripción. Bueno, vamos a leer lo que dice acá. Tanto el ADN como el ARN son ácidos nucleicos, ¿no? La información genética del ADN es copiada mediante un proceso denominado transcripción.
O sea, toda la información genética, ¿no?, del ADN es copiada mediante este proceso, ¿no?, mediante la transcripción. En la molécula de ARN, cuyas secuencias de nucleótidos contiene la información para formar una cadena de aminoácidos. De esa manera se produce la síntesis de proteína a través de un proceso llamado traducción, ¿no? Esto lo vamos a explicar bien, pero primero tenemos que saber qué son. Acá hay un dibujo que es bastante ilustrativo. Tenemos el ADN a través del proceso de transcripción, ¿no? Y a través del ARN mensajero sale, o sea, toda esta información que es copiada del ADN a través de la replicación, es llevada fuera del núcleo de la célula para poder ser producido como proteínas, ¿no? Bueno, primero, existen tres clases principales de ARN. Decíamos el ARN mensajero, que es el más importante en este proceso, que lleva la información tomada del ADN, que establece la secuencia de aminoácidos en la proteína, ¿no? Es decir, que por cada triplete, ¿no?, por cada triplete que copió, digamos, de la molécula de ADN, por cada triplete establece un aminoácido, ¿sí? Es decir, que 3 nucleótidos conforman un aminoácido. Y así se van formando las proteínas que posteriormente se van a unir a otras proteínas para salir del ribosoma. Bueno, esto es un poco lo que hace el RN mensajero. El RN ribosómico, que es el organoide que proporciona el sostén molecular para las reacciones químicas que dan lugar a la síntesis de proteínas, y el ARN de transferencia, que es intermediario entre el ARN y los aminoácidos. Lo que hace el de transferencia básicamente es, porque cuando sale, o sea, cuando el ARN mensajero sale de la célula, o sea, del núcleo de la célula, no hay timina, o sea, lo que se hace es suplantar la timina por uracilo. No hay timina en lo que son las secuencias, digamos, de proteínas y de aminoácidos. Bueno, vamos a continuar. Acá explicamos un poco lo que es el proceso de transcripción y traducción, ¿no? La transcripción es el proceso mediante el cual se transfiere la información que posee el ADN en la secuencia de nucleótidos a una molécula de ARN, el ARN mensajero, ¿no? Lo que sucede primero es la rotura de los enlaces de hidrógeno. De una manera, la doble cadena de ADN se separa. Deja expuesto la secuencia de nucleótidos que conforman el gen del que se sintetiza la proteína, ¿no? Lo que dice es más o menos lo que hablábamos sobre replicación, ¿no? Se rompe esa cadena de ADN y queda expuesto el gen, ¿no?, en donde se pueden ver todos los nucleótidos, y es de esa manera que se copia esa receta, digamos, y se lleva fuera de la célula. Este proceso es realizado por una maquinaria muy especializada. Bueno, acá tienen una más teórico, ¿no? Pero bueno, en criollo, ¿no? La transcripción. Decíamos que se separan las cadenas, luego se une una enzima llamada polimerasa, permitiendo que se produzca la replicación, ¿no? Esto sucede en la transcripción, ¿no? Pareciera que son parecidos a la replicación, pero en realidad son complementarios los procesos que se suceden. La replicación tiene que ver con esto, con la ruptura, ¿no? Con la ruptura de la molécula de ADN, ¿no? Y lo duplica, ¿no? Duplica toda la información que está ahí, lo copia. Es la capacidad que tiene de copiarse a sí mismo, pero
no es que en este momento de la replicación sale de la célula, ¿no? Este proceso lo hace la transcripción, ¿no? A través de la transcripción, lo que fue copiado a través del ARN mensajero, lo que se hace es copiar la información modificando la timina por el uracilo. De esta manera, una vez que el ARN mensajero, ¿no? que vendría a ser inmaduro, se podría decir, lo que se hace es eliminar los, y creo que son nitrones o iatrones, algo así, produciendo un ARN mensajero maduro y de esa manera puede salir de la célula, ¿no? Después hay una imagen que lo explica, que es bastante ilustrativa. La información contenida en el ADN se transcribe al ARN mensajero. Es un poco como un trabalenguas, ¿no? Porque el ADN, el ARN mensajero, bueno, es un poco trabalenguas, pero bueno. La cual va a ser utilizada para sintetizar una proteína, ¿no? Una vez que se copia la información, se procede a la eliminación de itrones, decíamos, o iatrones, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, que no cumplen ninguna función, en realidad, son inservibles, digamos, no cumplen ninguna función. Entonces lo que se hace es eliminar los iatrones, que vendrían a ser las timinas, se suplanta por el uracilo. Una vez que se realiza ese proceso, es que recién ahí está listo para salir del núcleo de la célula. Esto es lo que yo les quería explicar. Bueno, vamos a pasar al siguiente para ver. Una vez que ha sido sintetizado el transcriptor primario y antes de abandonar el núcleo, se lleva a cabo algunas modificaciones post-transcripcionales. El procesamiento del ARM o proceso de corte o empalme. Solo en este momento, luego del procesamiento, el ARNM puede abandonar el núcleo y trasladarse al citoplasma, donde se llevará a cabo el proceso de traducción, ¿no? ¿Qué es esto que les decía recién? Intrones, ahí está, intrones, no era iatrones. Tenemos el ARN primario, que es este. Esta es la copia exacta, se podría decir, para que me entiendan. Esta vendría a ser la copia exacta, digamos, de la molécula de ADN, ¿no? Para que pueda salir de la molécula de ADN, se tiene que hacer una transcripción que elimine aquellos nucleótidos que no van a servir, digamos, para poder producir proteínas, que son estos, que vendrían a ser las timinas, por ejemplo, ¿no? Y quedaría así, listos para salir del núcleo, ¿no? De la célula. Bueno, la traducción. En la traducción, digamos que es el proceso mediante el cual todo esto que hizo, todo lo que se hizo en el proceso de transcripción, lo que hace la traducción básicamente es traducir, valga la redundancia, traducir eso que se copió en códigos genéticos, ¿no? Bueno, se verá, bueno, acá dice, se verá ahora cómo se realiza el proceso de traducción mediante el cual se conforma la proteína. Este mecanismo lleva dicho nombre porque lo que sucede es una traducción del lenguaje de los nucleótidos al de los aminoácidos, ¿no? Nosotros al principio, cuando empezamos con el tema de genética, yo les decía que es importante hablar el lenguaje de la genética. Bueno, es un poco esto también, ¿no?
lo que se hace es que acá es donde hablábamos de 3 nucleótidos, o sea, se copia por tripletes, es decir, por cada 3 aminoácidos, cada 3 nucleótidos, perdón, le corresponde un aminoácido. Y así se va produciendo la proteína, digamos, ¿no? Para codificar los aminoácidos se utilizan grupos de 3 nucleótidos en distintas combinaciones para codificar a cada tipo de aminoácido. Estos tripletes de nucleótidos se denominan codones, ¿no? Acá tenemos una imagen ilustrativa más o menos para que entiendan. Este es el ARM, ¿no? Esto es el ARM cuando se está copiando, ven cómo sale, se está copiando, digamos, la información que está acá, se copia, de esta manera es que puede, digamos, se hace una modificación, se elimina aquellos que no se va a poder utilizar. Acá van a ver la U, por ejemplo, ¿no? No sé si se llega a ver bien, quiere decir que cada T se suplantó con una U, por ejemplo, acá, ¿no? Van a ver. Bueno, una vez que está maduro, sale del núcleo, se instala en lo que es el ribosoma, donde se va a producir la traducción, ¿no? Estas bolitas son los aminoácidos y estas son las proteínas, ¿no? Que se unen a otras para poder cumplir funciones. Ven que acá hay, se va uniendo con otras proteínas para poder cumplir funciones. Bueno, este es el proceso de traducción, el que está acá, ¿no? Cada 3 hay un aminoácido. Es como un rompecabezas. Por eso les hablaba lo del rompecabezas. Bien. Bueno, después tenemos, bueno, esta que ya más o menos se las había explicado, las leyes de complementariedad, que permite que el material genético pueda ser copiado y replicado. Porque si conozco la cadena 1, puedo conocer la cadena 2. Es lo que hablábamos antes. Acá tenemos cadena 1, cadena 2. Por cada A vamos a tener una T, por cada G vamos a tener una C, por cada C una G, por cada T una A, etc. ¿no? Entonces así vamos a poder determinar, con una sola cadena vamos a poder determinar la complementaria. Implica que una guanina solo puede asociarse con una citosina y una timina con una adenina. La secuencia a lo largo de una cadena puede variar considerablemente, pero ambas secuencias de las dos cadenas son complementarias. Esto es lo que veníamos hablando. Bueno, y acá ya concluimos con esta parte de lo que es genética más teóricamente. Y acá no me quiero extender mucho porque ya voy a llegar a los 30 minutos, pero es importante esta parte como una parte más ética que otra cosa, ¿no? Y nos preguntamos el por qué, es decir, formulamos hipótesis diagnósticas para llegar a entender lo que le pasa a nuestro paciente, indagar sobre ello y posteriormente diagnosticar para trazar un plan terapéutico acorde a las necesidades de ese sujeto en particular. Es importante tener en cuenta que no existe un solo concepto acabado, es decir, ante la misma definición encontramos múltiples interpretaciones. Esto es algo que, digamos, fui aprendiendo a lo largo de la carrera. La verdad que es algo bastante importante que yo creo que tiene que ver con ética más que otra cosa. A lo que me refiero con esto es que en realidad la genética es el fundamento, o sea, nos sirve para poder fundamentar, ¿sí? Nosotros si no sabemos de genética, hay muchas cosas que no vamos a poder entender. Por ejemplo, epilepsia, por ejemplo, síndromes que tienen que ver con, por ejemplo, síndrome de Down, por ejemplo, síndrome de Fragile X. Si nosotros estamos sospechando tenemos un paciente y sospechamos de dicho trastorno, entonces tenemos que saber de lo que estamos hablando, porque si no, no vamos a poder dar las derivaciones necesarias y poder trazar un plan terapéutico acorde a las necesidades de ese sujeto, ¿sí? No a modo de etiqueta, sino como guía, simplemente, ¿sí? Como una herramienta más, se podría decir.
Bueno, hasta acá llegó el tema de genética, espero que les haya gustado. Les pido por favor que si hay algo que no se entendió o algo, porque a veces como que me mezclo un poco porque quiero explicar todo junto y me voy y me pongo a pensar en otra cosa, entonces bueno, mi mente es así. Estaría bueno que anoten aquellos que tienen dudas, mientras que van viendo el video, anoten las dudas, véanlo de vuelta si quieren, si los pudrí mucho la cabeza, bueno, anótenme las dudas, me las mandan por privado, entonces yo puedo, o me comentan como quieran, entonces yo hago un video específicamente contestando dudas, ¿sí? Ya sea que me digan, mira, la verdad que el proceso de replicación no entendí nada, entonces yo hago un video específicamente hablando de replicación. Lo mismo con otros temas o si no en preguntas en general. Así que me las pueden hacer. La idea de estos videos es, como siempre les digo en todos los videos, es ayudar a aquellos que quizás se les presentan más dificultades para entender estos temas. A mí se me hace un tema fácil. Ahora en el próximo video vamos a ver herencia, que es un tema que me fascina, me encanta, porque la verdad que es más que nada, no es tan teórico. A mí no me gustan tanto los temas muy teóricos, porque no me siento cómoda, porque tengo que estar leyendo, etcétera. Y no es porque no los entienda, sino porque simplemente hay conceptos que a veces se nos escapan, ¿no? Entonces, es por eso simplemente que no me agrada tanto hacerlos, pero por una cuestión de ayudarlos hago, ¿sí? Y el de herencia me gusta bastante, así que bueno, ahora seguidamente de este seguramente voy a estar bajando el de herencia. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, déjenme en los comentarios a ver si necesitan que haga otro video explicando algo sobre este tema en particular. Les mando un beso y les agradezco por haberme escuchado.